Bueno, les agradezco mucho la invitación a participar de este encuentro. El año pasado me habían invitado y no tuve la oportunidad de asistir. Antes de entrar en el tema de la conferencia, querría hacer dos breves comentarios. Ya tuvimos una presentación formal muy interesante, pero quisiera comentar en primer lugar que valoro enormemente el esfuerzo de una municipalidad, en este caso el intendente, el Consejo Deliberante, que se ocupan de las cuestiones educativas y de la capacitación de los docentes. Se están haciendo cargo de algo que habitualmente no depende de los municipios, y son pocos los municipios del país que efectivamente se meten en este tema, aunque las escuelas no estén a su cargo, porque entienden que la calidad de lo que ocurre cotidianamente en la escuela depende en buena medida de que todos nos pongamos esta tarea al hombro. Entonces valoro mucho este trabajo, el trabajo mancomunado de las instituciones, que no estén compitiendo entre sí, sino que puedan articularse para poder ofrecer este encuentro. Y también valoro mucho el esfuerzo de muchos de los docentes que vienen a veces desde otras localidades, yendo muy temprano. ¿Me baje? Ahí. ¿Se escuchó algo hasta acá o empiezo de vuelta? Que vienen haciendo un esfuerzo grande para poder asistir a este congreso. Siempre en marzo de cada año, cuando estamos discutiendo los salarios, me tomo ese estoico trabajo de leer las noticias de los diarios y los comentarios de los lectores debajo de las noticias, y hay a veces unas imágenes horrendas de los docentes que trabajamos en el país, y digo que cuando nos encontramos un viernes y un sábado todo el día para pensar en lo que hacemos, estamos respondiendo que efectivamente en la Argentina hay docentes que se hacen cargo de lo que tienen que hacer. El segundo comentario tiene que ver también con este lema de aprender a convivir con otros. Estamos viviendo una situación particular en la Argentina, que es que hay un muchacho que desapareció hace unos días, Santiago Maldonado, y no quisiera que nos volviera a pasar algo que ocurrió durante mi adolescencia. Viví en una sociedad donde desaparecía la gente y todo parecía que seguía funcionando sin que nada le importara a nadie. Creo que tenemos que recordar en cada una de nuestras actividades que se está buscando a un muchacho desaparecido, independientemente de lo que estaba haciendo o de a quién votaría este domingo. No es eso lo que importa. Lo que importa es que hay derechos humanos que se tienen que respetar y tenemos que estar presentes en Bien, nos metemos entonces con el tema que nos convoca, que es tensiones y oportunidades entre familias y escuelas. Creo que cuando empezamos a pensar la cuestión de la relación entre familias y escuelas, sí. Como una buena metáfora, la relación con las familias nos hace mucho ruido en la escuela, y eso es lo que estaba pasando con el micrófono. El aparato estaba todo ensayado. Nos hace mucho ruido, de verdad que nos viene pasando desde hace años que el gran ogro de la tarea escolar es la relación con las familias. Siempre digo que si nosotros pudiéramos volver en el tiempo a los años 60 o 70, el gran ogro de la sala de maestros y profesores era el sistema. Yo no puedo trabajar porque el sistema no lo permite, me oprime, me obliga a hacer cosas que no quiero. En las últimas décadas el gran ogro son las familias. Con estas familias, ¿no? Si los chicos nacieran de un repollo de verdad, todo sería más sencillo. Y de las familias, de la identidad, de los valores, se habla en las escuelas siempre en tono tanguero, ¿no? Uno puede imaginar a la directora de la escuela apoyada en el farol diciendo: se han perdido los valores, guapo Cepeda, ¿no? ¿Dónde ha quedado nuestra identidad? Familias eran las de antes, ¿no? En ese tono nostálgico, como si hubiera habido un pasado mítico en el cual las familias de verdad eran armónicas, maravillosas, responsables, se ocupaban del cuidado de los niños, había una relación siempre afectuosa entre todos los miembros, pero en los últimos años tenemos familias defectuosas, anormales, que no llegan al piné de lo que esperamos de un grupo familiar. Y hay también una imagen mítica de que antes familias y escuelas tenían también una relación maravillosa, ¿no? Las madres llegaban a la escuela sonriendo, felices, le agradecían a la maestra por todo lo que hacía el trabajo cotidiano. La maestra sonreía al recibir a los niños y entre sonrisa y sonrisa, con los cachetos doloridos de tanto sonreír, se agradecían mutuamente y siempre había una relación fluida y armónica.
Y cuando uno escarba un poquito en la historia de las familias y en la historia de la relación entre familias y escuelas, ninguna de estas cuestiones es efectivamente tan idílica y tan maravillosa. Entonces querría referirme primero a estas representaciones porque creo que algunos de los problemas que enfrentamos cotidianamente en el diálogo con la familia se originan en nuestra propia cabeza, en la idea de que nos estamos dialogando con algo que es carente, falente o que está por fuera de lo que debería ocurrir, o que estamos atravesando una situación que nunca antes se vivió, cuando en realidad ha habido procesos complejos, conflictivos, cambiantes, tensionados a lo largo de la historia de las familias y de la relación entre familias y escuelas. Las familias tienen historia y a veces eso significa que necesitamos poner en cuestión la idea de la familia como una entidad absoluta, esencial, inmutable a lo largo de la historia. No es cierto. Lo que nosotros tenemos como modelo de familia es un modelo bastante reciente en la historia de la humanidad y a lo largo del tiempo hemos encontrado una cantidad enorme de modelos distintos. Si quieren ahorrarse tiempo y buscar todo concentrado, métanse en el Antiguo Testamento de la Biblia y fíjense cómo era la familia de Abraham, de Jacob, cómo era el caso de Onán, digamos, miren cómo eran las configuraciones familiares y van a ver que ahí había de las más variadas, ¿no? No me voy a detener en eso, pero como Abraham no podía tener un hijo, la costumbre de esos pueblos era que podía hacer un hijo en una de sus esclavas y entonces dejó embarazada a Agar. Y también la tradición indicaba que en el momento del parto la sierva se sentara sobre la esposa del patriarca, en este caso Sara, y pariera sobre la esposa del patriarca para que simbólicamente naciera el primogénito. Imagínense el placer que le daría a Sara que tener a la esclava arriba pariendo, con lo cual cuando un tiempo después del nacimiento de Ismael efectivamente Sara quedó embarazada, lo primero que le dijo, el primer antojo de embarazada es echar a esa esclava al desierto. Y eso inició buena parte de las disputas entre los árabes que descienden de Ismael y los hebreos que descienden de Isaac. Entonces uno encuentra ahí una gran cantidad de modelos distintos, ¿no? O el caso de Jacob, que quería casarse con Raquel, y entonces cuando se acercó al suegro a pedirle la mano, le dijo, bueno, trabaja 7 años para mí y después te daré la mano de mi hija. Esos son suegros, ¿no? El tipo trabajó 7 años, la casaron con su esposa con un velo y en la noche de boda descubrió que le habían casado con la hermana, que era mayor. Entonces cuando fue a reclamar al suegro, el suegro dijo, bueno, no podía casar a la segunda hija si no casaba a la primera, pero si trabajas otros 7 años para mí, te daré también a la segunda. Y el tipo trabajó otros 7 años, esos eran noviazgos, ¿no? Para sostener su romance con Raquel. O sea, no encontramos ahí ese modelo de familia que tenemos hoy en día como si hubiera sido siempre el mismo. Y si nos metemos en la historia de las familias en Argentina, también nos encontramos con configuraciones familiares muy diversas y cambiantes. Hace 200 años, en tiempos de la Revolución de Mayo, todavía existía un modelo patriarcal de familia, el modelo de la sociedad colonial, en el cual la autoridad del padre de familia era continuidad de la autoridad pública, la autoridad del Estado. Y entonces un jefe de familia podía pedir a la fuerza pública que se ocupara de disciplinar a alguno de sus hijos, que lo tuviera una noche en la cárcel, o hay casos judiciales de maridos que mandaron a su mujer un tiempo a las Malvinas para que el frío atemperara el carácter. O sea que no había en ese caso una familia armónica, sino una autoridad indiscutida del padre de familia por sobre, digamos, en esa relación de género y de generaciones profundamente desigual. Pero era también una sociedad en la cual ese modo de organización familiar estaba en crisis. Ya en los últimos años del periodo colonial había numerosos casos de conflictos dentro de las familias. Un ejemplo es el que tienen a la izquierda arriba, que es Mariquita Sánchez, la primera jardinera argentina, la consideran algunos porque en la década del 20 llevó adelante algunos de los ejercicios que ella sabía que Froebel llevó adelante en Alemania. Mariquita estaba destinada a casarse con un comerciante que tenía la edad de su papá, y ella estaba en desacuerdo porque estaba enamorada de su primo Martín Thompson. El problema no es que fueran primos, porque en ese momento no había impedimento, pero Martín Thompson era militar y don Sánchez pensaba que los militares no tenían futuro en este país. No era un visionario don Sánchez, no tenía que serlo, pero bueno,
¿Qué hizo con Mariquita? La encerró en un convento, en la Casa de Ejercicios Espirituales, que sigue estando en Buenos Aires, para que ella pensara qué iba a hacer. O aceptaba al marido que le tocaba, o se quedaba en el convento para siempre. Mariquita en el convento pidió ayuda, pidió consejo a su confesor, Fray Cayetano Rodríguez, que le dio un consejo muy moderno para la época. Le dijo: vos tenés que seguir tu corazón. Momento de suspiros, porque le daba un consejo romántico. Le dijo: tenés que ser fiel a vos misma. Y con ese consejo ella decide escribirle al rey Sobremonte para iniciar lo que se llamaba un juicio de disidencia, por el cual una hija podía pedirle a la autoridad virreinal que interfiriera ante los deseos del padre. Don Sánchez se murió del disgusto y un tiempo después ella se casó con Martín Thompson. Lo que no siempre nos cuentan es que en esa época los matrimonios no se separaban, pero uno se iba de viaje y otro se quedaba. Y después de algunos hijos, Martín Thompson se fue de viaje a Estados Unidos y ella se quedó acá. Tiempo después, a los pocos meses, Martín empezó a tener problemas psiquiátricos en Estados Unidos, lo subieron a un barco y cuando volvía a Buenos Aires falleció. Y lo escandaloso fue que 2 meses después de enterrarlo, ella se casó con otro señor, Mendeville, con escándalo en la época porque no había guardado el tiempo de luto necesario. Y a veces hay instituciones educativas que se llaman Mariquita Sánchez de Thompson y de Mendeville, pero no está registrado que haya habido un trío en ningún momento, fueron 2 maridos consecutivos, hasta que Mendeville se fue de viaje y ella se quedó acá. O sea, en la vida de Mariquita no hay relaciones familiares tan alejadas a las que podemos encontrar en la actualidad. No quisiera meterme a juzgar en absoluto nada de lo que Mariquita hizo o dejó de hacer. Lo que digo es que si nosotros hacemos el recorrido de la vida familiar de Mariquita, que tuvo hijos de 2 maridos diferentes y que de los 2 se separó, encontramos una biografía bastante más cercana a nosotros de lo que nos parece cuando la vemos ahí en el cuadro. El que está debajo de ella es Juan Manuel de Rosas, contemporáneo, es una imagen juvenil de Juan Manuel. Él tenía una disputa muy fuerte con su padre, don León Ortiz de Rosas, que quería que fuera comerciante como él. Y en esa disputa, cuando Juan Manuel se niega a seguir el dictamen de su padre, según la leyenda familiar, un día se despoja de sus ropas y se va de la casa, como Dios lo trajo al mundo. Lo cierto es que históricamente él se cambia el apellido, se saca el Ortiz, se saca la Z del Rosas y pierde el vínculo con su padre. Quiere decir que entonces había en esa sociedad patriarcal ya una crisis de la autoridad paterna. Y eso ocurría en las zonas urbanas, donde la élite tenía ciertas regulaciones que estaban en línea con la consideración del orden público. Cuando nos alejábamos a las zonas rurales de esa época, la situación era bastante más inestable. Había muchos secuestros de mujeres, había muchas uniones informales, había una larga tradición pampa de secuestrar a una chica que a uno le gustaba y mientras un pariente del novio iba a negociar la vuelta, la chica ya volvía embarazada, con lo cual los trámites se abreviaban, ¿no? En esa época no había demasiada palabra y las cosas se ejercían así. Si a esta familia ya estaban en crisis, imagínense después medio siglo de guerras. A veces perdemos de vista cuando estudiamos la historia de las guerras de independencia, los unitarios y los federales, el impacto que significa para la vida doméstica un país en guerra durante tanto tiempo. La guerra lo primero que hace es una separación entre varones y mujeres, porque los varones están al frente de batalla y las mujeres quedan solas al frente del hogar, con los hijos más chicos, llevando adelante el trabajo de mantener la propiedad común. En algunos casos pasaba largo tiempo hasta que el marido volvía tiempo después de las guerras a su casa y se encontraba a su mujer con otro porque se había unido de hecho para poder llevar adelante la familia, o el marido se quedaba con las niñas de Ayoguma o se enganchaba por ahí y quizás volvía el ejército festejando las victorias o lamentando las derrotas, lo cual significaba que venía violando, robando, secuestrando mujeres, como parte de la vida violenta de la primera mitad del siglo XIX en nuestro país. Lo cierto es que en el censo de 1869 había un porcentaje muy alto de mujeres jefas de hogar, algo que también ocurre en los últimos años de nuestro país, que eran mujeres solas a cargo de mantener un hogar porque el hombre no estaba ahí. Las imágenes que tenemos arriba a la izquierda es la de Juana Zurduy, una mujer que participó de las luchas junto con su marido y que Padilla, y cuando su marido murió ella siguió luchando y perdió no solo a su marido sino a sus hijos varones
en la guerra de independencia y que falleció muy pobre en La Paz a mediados del siglo XIX. Y la de abajo es Macacha Güemes, la hermana de Martín Miguel de Güemes, que también luchaba junto con su hermano y llevó adelante el ejército en numerosas ocasiones, ¿no? Si esto ocurría además en la zona que estaba de predominio blanco, huinca, también pensemos que en esta zona de frontera, como lo fue también Las Varillas en algún momento, había malones, secuestros de mujeres. Entonces el impacto de la vida cotidiana de las familias es que no había un orden doméstico estable, sino que en muchos casos las familias realmente se armaban y se desarmaban de modo bastante riesgoso, bastante crítico. A esas familias le llega en la segunda mitad del siglo XIX una gran cantidad de inmigrantes. Se calcula que la población se duplica y casi se triplica en cierto momento, de modo muy desigual en todo el país. En el censo de 1891 había en la ciudad de Buenos Aires 2 de cada 3 personas eran extranjeras. Por eso se hablaba una jerga bastante rara, mezcla de Ceneice, catalán, gallego, todas las palabras. El circo criollo recogió eso en el personaje de Cocoliche, que era una imitación que hacía Podestá, el actor, de uno de los tramoyistas, Cocolicho, que hablaba mezclando todos los idiomas como se hablaba en Buenos Aires en esa época. Sin embargo, en Catamarca había un 2% de extranjeros en ese mismo censo. O sea, no es que la inmigración impactó igual en todos lados, impactó fuertemente en la Pampa Gringa, en esta región. Y esa inmigración era predominantemente masculina. Muchas veces el que migraba era el esposo, el marido o el hijo varón mayor, para ahorrar en la tierra a la que llegaba y con sus ahorros ir trayendo al resto de la familia. Pero en el medio podían pasar muchos años y podía quebrarse algo del plan. No había Skype, email ni WhatsApp, entonces las comunicaciones eran bastante complicadas y caras, con lo cual muchas de las familias quedaban sin ningún lazo como para volver a encontrarse después. Y lo cierto es que había una gran cantidad de hombres solos en la Argentina en ese momento. En el censo de 1891 había 114 varones por cada 100 mujeres, o sea, siempre quedaban algunos planchando los bailes de los pueblos porque no había chicas suficientes. Y cuando muere Sarmiento en 1888 había en la ciudad de Buenos Aires más prostíbulos que escuelas. Es cierto que se habían abierto muchas escuelas, pero se habían abierto muchos más prostíbulos, porque en esos lugares era donde los hombres que venían luchando para mantenerse de migración iban a descargar su energía recordando a las esposas, a las novias que habían dejado en otro lugar. A veces volvían a encontrarse tiempo después y resulta que el hombre ya tenía otra mujer, otros hijos, etc. En esos prostíbulos nació el tango. Cuando nos cuentan que el tango se bailaba entre hombres es porque de verdad había bastantes menos mujeres que varones en ese momento. Y también trajeron nuevas visiones de la vida familiar. Italianos, o más precisamente napolitanos, calabreses, genoveses, gallegos, catalanes, andaluces. Cada uno tenía modos distintos de configurar una familia, de formar parejas, de crear a los hijos. Entonces hubo un proceso fuerte de hibridación cultural que fue haciendo que se transformaran los modos de hacer y de pensar de la crianza doméstica en esos años de fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Siempre digo que cuando de verdad queremos conocer la historia de nuestra familia hay que escarbar un poquito en el pasado porque a veces las cosas no llegaban a la generación siguiente, ¿no? Entonces cuando hablamos de los inmigrantes decimos, a veces tenemos el recuerdo del abuelo que contaba cómo se había sacrificado, había trabajado por todos, pero no es lo mismo lo que cuenta el abuelo en la sobremesa el domingo que lo que farfulla la abuela mientras lava los platos después de la sobremesa y que cuenta otro relato que no es tan lineal ni tan heroico como el que cuenta el abuelo. Entonces a veces conviene tirar de la lengua de las tías viejas en los velorios, que es cuando aflojan y cuentan unas cuantas cosas de lo que pasaba en esas familias. ¿Qué decía la escuela sobre las familias en ese momento? La escuela asume como tarea principal, a partir de la ley 1420, tratar de construir una homogeneidad moral en la sociedad. Ustedes saben que en la Argentina se dio un debate que en otros países de América Latina llevó largas décadas, pero acá hubo un rápido consenso sobre 4 rasgos del sistema educativo, que iba a ser obligatorio, gratuito, graduado y principalmente estatal.
Lo que generó mucho debate fue el quinto rasgo, que es que algún sector de los dirigentes, siguiendo la tradición colonial, decían: no podemos ser parte del mismo país si no creemos todos en el mismo Dios. Mientras que otro sector, el sector liberal, decía: podemos ser parte del mismo país, aunque no creamos en el mismo Dios, si tenemos todos la misma moral. Por eso la escuela asumió la tarea de instaurar una moral única, con un único modo de ser varón, un único modo de ser mujer, un único modo de configurar una familia. Y en los textos escolares de la primera mitad del siglo XX hay un fuerte discurso escolar de moldeamiento de los grupos familiares. Ahí se ve, en estas escenas, en la familia cada cual tiene su actividad, ¿no? Y se ve al padre fuera de la casa trabajando y el padre dentro de la casa, la madre dentro de la casa haciendo las tareas domésticas. En la imagen central se ve que el padre, en los libros previos al año 45, el trabajo fuera de la casa de los padres de chicos de escuelas era la oficina, era personas de clase media, y la madre, abnegada, sufriente, cosía, bordaba. Fíjense qué sufrida que era, que hasta se alejaba de la lámpara. Yo no sé por qué no se pone más cerca de la lámpara, es para sufrir, es esa madre del tango, ¿no? Que dice: si voy a coser de noche, no quiero ni ver lo que coso. En cambio, el texto de al lado son los textos que empiezan a mediados de los años 40, donde aparecen otros sectores sociales. El padre es un albañil que está trabajando, y la madre, y el texto dice: así es tu hogar, con un padre trabajador y una madre que sonríe feliz porque su marido trae un salario digno al hogar, ¿no? Y la madre sonriendo como sonreímos todos cuando nos toca planchar. Fíjense qué fuerte la escena de que el libro le diga al lector: así es tu hogar. O sea, si vos levantás la vista del libro y ves otra cosa, estás viendo mal, nene. Así es tu hogar, como yo te lo digo. Lo que vos querés ver es otra cosa. Es fuerte que la escuela no le diga: así debe ser tu hogar, sino así es. Es tan performativo el texto que dice: esto es una familia. Si vos lo que ves cuando levantás la cabeza no se parece a esto, no lo digas fuerte, porque eso ya no es una familia. Y entonces, en aquel momento, había enormes conflictos en la vida doméstica, pero no se tenía que enterar nadie, se ocultaban las cosas, sobre todo delante del cura, del médico y de la escuela. Si se separa la pareja de padres, que no se entere la maestra. Delante de la escuela está todo bien, pero que se oculte lo que ocurre en el ámbito doméstico. Eso está en la historia de muchísimas de nuestras familias. A veces, trabajando con docentes, dice: bueno, vamos a trabajar la familia, pero mi familia era bastante particular. Y cuando empezamos a ver lo particular que era la familia, pasaba en toda la familia, pero nadie lo contaba públicamente, porque la escuela, junto con la asistencia social y el hospital, instauraba un único modelo de familia. Y el que se salía de eso después iba a tener que padecer el dedo admonitorio. A estas configuraciones familiares le llega a mediados del siglo XX la fuerte crisis cultural posterior a las guerras mundiales. Después de la Segunda Guerra Mundial, pensemos que hubo un tiempo prolongado, 6 años de guerras en el mundo, con lo cual las mujeres de Europa y de Estados Unidos tuvieron que ir a ocupar los puestos de trabajo de los hombres. Las guerras siempre implican un descenso en el crecimiento vegetativo de la población. En primer lugar, hay un aumento de las muertes por efecto de las balas, pero en segundo lugar hay una disminución de los nacimientos porque los hombres están en frente de batalla y las mujeres están en sus lugares habituales, con lo cual durante 6 años disminuyó sensiblemente la población de Europa y de Estados Unidos. Pero después de la guerra, el efecto fue todo lo contrario. Queridas, hace 6 años que no nos vemos, y empezaron a tener hijos a lo loco durante los últimos años de la década del 40 y los primeros de la década del 50. Lo que en esos países se llamó el baby boom. Cuando Clinton asumió la presidencia, se decía que era el primer presidente del baby boom, de los que habían nacido en ese periodo. Y en los años 50 había padres que querían orientar la crianza de sus hijos de un modo diferente a como habían sido educados ellos, porque ellos habían sido educados para la guerra, habían sido educados para obedecer, habían sido educados para mantener el orden institucional. Y ellos creían que querían educar a hijos libres de un modo diferente. Eso explica también el auge de nuevos enfoques en la pediatría, como el Dr. Spock en Estados Unidos y Florencio Escardó en la Argentina, o la existencia de la Escuela para Padres de Valliberti en el Hospital de Niños en Buenos Aires y su columna en los medios, la Escuela para Padres, que después fue publicada como libro. Es decir, había
una avidez de las nuevas generaciones por no educar a los hijos siguiendo el modelo de la propia crianza, sino buscando referentes que les dieran otros modelos de crianza. Es también el momento donde se produce el auge de la psicología infantil. Textos como los de Jean Piaget, Henri Vallon, Arnold Hessel, empiezan a difundirse para orientar la crianza doméstica a mediados del siglo XX. Aparecen nuevas masculinidades, tienen arriba a la izquierda Elvis Presley, aparecen nuevos modos de feminidad, esas chicas alocadas estaban usando una bikini que generaba un escándalo tremendo en aquellos años, y mucho más todavía, a fines de los años 60, Woodstock, porque esos niños de los años 40 y 50 fueron los jóvenes de los años 60, y si las universidades habían restringido sus vacantes a la generación anterior, que era mucho más acotada, cuando llega el baby boom no alcanzan las vacantes para todos, y eso genera esos reclamos y manifestaciones en Mayo francés del 68, Tlatelolco en México, Berkeley en Estados Unidos, y una nueva identidad juvenil que se identifica con una vestimenta juvenil como es el jean, y una música, una cultura juvenil como es la cultura del rock, ¿no? Ahí tenemos un modo muy distinto. En ese momento empieza también a haber un cuestionamiento fuerte al discurso escolar sobre lo masculino, lo femenino y la vida doméstica, y empieza la sociedad a mirar qué está diciendo la escuela sobre la organización familiar y las relaciones de género. En los textos de aquellos años empiezan a aparecer otras representaciones, ¿no? Por un lado, el texto de la izquierda se sigue manteniendo mamá en el hogar, papá en el trabajo, ¿no? Y dice, papá se despide, el nene lo saluda con la manito, mamá vuelve a la tarea, mamá limpia, mamá cocina, mamá no llegó a leer, mamá cose, mamá quiere a sus hijos. ¿Cuánto trabajo hace mamá? ¿No? Hay un reconocimiento de la mamá que trabaja mucho, pero en los textos del centro y de la derecha se dice mamá en el trabajo, papá en el hogar. El texto del centro dice una duda, y hay una madre pintando, trabajando en una fábrica, manejando un taxi. ¿Una mamá puede o no puede? Y el otro texto dice una duda, hay un padre cambiando pañales, haciendo las compras, cocinando y lavando los platos. ¿Un papá puede o no puede? Ahora ya nos da bronca que alguien se preguntara eso en aquel momento, pero en ese momento era un avance, por lo menos empezar a cuestionar la imagen de lo que debían ser las tareas de unos y de otros. Si esto ocurre en el mundo, en Argentina se mantiene buena parte del discurso de un orden doméstico inalterado, por lo menos hasta el final de la dictadura. La dictadura enfatiza fuertemente la idea de esta diferenciación entre géneros y entre generaciones en el ámbito doméstico. Pero después de la dictadura se empieza a ver que hay nuevas y variadas formas de constituir familias. Por un lado, la dictadura tenía un discurso de preservación del orden doméstico mientras desaparecían miles de personas, que eran hijos, padres y madres. Y por otro lado, empieza a haber también reclamos de las familias porque la legislación doméstica no daba cuenta de lo que eran las configuraciones reales de las familias. Argentina fue uno de los últimos 4 países en el mundo en aprobar la ley de divorcio en 1985. Y se decía que cuando se aprobara la ley de divorcio iba a haber muchísimos divorcios, cosa que ocurrió en los primeros años, pero después disminuyó ostensiblemente, y en la Argentina hay muy pocos divorcios, porque la gente dejó de casarse. O sea, tardó tanto el divorcio que ya la gente dejó de casarse. Dice, bueno, nos juntamos, vemos. Y a veces cuando hace 30 años estamos juntos, decimos, vieja, vamos a casarnos, porque ya que estamos, como para romper la monotonía. O sea, los modos de configuración familiar se fueron modificando sensiblemente. Si fue de los últimos en aprobar el divorcio, fue de los primeros en discutir y aprobar el matrimonio igualitario, ya en el siglo XXI. Si la ley de divorcio llegó tarde para lo que habían sido los procesos culturales, el matrimonio igualitario llegó temprano, y todavía estamos dando el debate en muchas comunidades acerca de cómo relacionarnos y cómo recibir a las escuelas a estas familias donde hay 2 madres o 2 padres a cargo de un chico. Y a eso sumémosle las enormes crisis que van afectando el ámbito doméstico. Habitar en la Argentina en los últimos 50 años es ser un sobreviviente de algo, del terrorismo de Estado, del terrorismo de mercado, de la caída estrepitosa de las instituciones. Todas las familias han sido golpeadas por algo o por muchas de estas cuestiones a lo largo de los últimos años. Entonces, a veces
queremos encontrar desde la escuela familias ordenadas, aplicaditas, con una vida armónica, y en realidad lo que encontramos son familias que están en el piquete reclamando por un salario, o por un plan social, o porque han quedado en la calle. El texto que leyó la colega al principio también era elocuente de esto. Estamos pendientes de, bueno, vamos a poder seguir sosteniendo nuestra vida cotidiana. O sea, estamos con familias en riesgo todo el tiempo, o con familias efectivamente golpeadas y quebradas, después, y a veces no solo una vez, sino numerosas veces. A veces lo vemos esto cuando estamos del lado de la familia, pero cuando nos ponemos el guardapolvos lo olvidamos rápidamente. Decimos, no, acá vengan ordenaditos, padre y madre, ¿no? Y que no me cuenten los problemas. Pero cuando salimos de la escuela, tenemos los mismos problemas que cualquier familia. Yo creo que a veces necesitamos poder construir cierta empatía con esas familias que encontramos a partir de reconocer que somos familias golpeadas a lo largo de muchas décadas en la vida de la sociedad argentina. Si esto es una historia de lo que ha ocurrido en las familias y nos permite ver que no es cierto que las familias de antes eran armónicas y dichosas y que ahora tenemos familias inestables y complejas, sino que en todo caso van moviéndose las complejidades, son otras. También hay algo parecido que ocurre en las relaciones entre familias y escuelas. A veces tenemos la idea de que las familias de antes iban a la escuela dichosas y sin conflicto, y cuando empezamos a escarbar algo de los textos pedagógicos de otras épocas, nos encontramos con otra cosa. La figura que predomina cuando hablamos de la relación entre familias y escuelas es la de la alianza, ¿no? Esa imagen de dos comunidades, dos organizaciones que se ponen de acuerdo para ir juntas a la misma dirección. Y yo creo que es una metáfora un poco engañosa. En principio porque la alianza implicaría una elección mutua que no siempre se da. No siempre tenemos posibilidad de elegir con quién nos aliamos en el ámbito de la escuela. Ni siempre es armónica la relación de los criterios que tenemos para la crianza de los chicos, ¿no? A veces tenemos la idea de esa alianza como un matrimonio indisoluble entre familias y escuelas. Y en los textos pedagógicos de la historia argentina encuentro otras figuras, otras metáforas que dan cuenta del tipo de relación que se establecía. Si vamos a los textos de Sarmiento, Sarmiento estaba imaginando cómo iba a ser el sistema educativo hacia el año 48-49, los últimos años del gobierno de Rosas. Cuando estaba en Chile publicó Educación Popular, y ahí decía: no es posible decir cómo se transmite de padres a hijos la aptitud intelectual, la moralidad y la capacidad industrial, ahora en aquellos hombres que carecen de toda instrucción ordenadamente adquirida, pero es un hecho fatal que los hijos sigan las tradiciones de sus padres, y que el cambio de civilización, de instintos y de ideas no se haga sino por cambio de razas. O sea, el hijo de gaucho será gaucho, el hijo de bruto será bruto, el hijo de salvaje será salvaje, porque es un hecho fatal que los hijos se parezcan a sus padres. No está diciendo Sarmiento qué maravilla estos padres vengan a la escuela y crían a los hijos con nosotros. Está diciendo los padres tienen una crianza espantosa en relación con sus hijos. Y por eso avanza: la concurrencia de los niños a la escuela trae el efecto moralizador de absorber una parte de tiempo que sin ella sería disipado la ociosidad y el abandono. Conviene añadir una autoridad más a la paterna que no siempre obra constantemente sobre la moral de los niños, lo que empieza ya a formar el espíritu a la idea de una autoridad fuera del recinto de la familia. Últimamente, la reunión de masas de individuos, la necesidad de contener entre ellos sus pasiones y la ocasión de estrechar relaciones de simpatía, echa sin sentido los primeros rudimentos de moralidad y de sociabilidad tan necesarios para prepararlos a las obligaciones y deberes de la vida de adultos. ¿Qué quiere decir esto? Yo creo que la imagen de Sarmiento es la imagen de una cuña, algo que interrumpa la crianza doméstica, la relación entre generaciones. Los hijos de gauchos serán gauchos, salvo que podamos meter una cuña en el medio que mitigue esa influencia. Y esa cuña fue la escuela. Si Sarmiento apareciera ahora en una de nuestras salas de maestros y profesores, toquemos madera por las dudas, y escuchara que decimos: si las familias no acompañan, nosotros no podemos hacer nada, diría: pero estamos locos, y armamos el sistema educativo para educar contra las familias, no contando con ellas, ¿no? Todo el sistema educativo fue diseñado a contrapelo de la crianza doméstica de ese momento. Si esto era la imagen de Sarmiento, mucho más fuerte es la imagen que plantea Juana Manso en ese momento, una colaboradora y pedagoga de la misma talla que Sarmiento, que lleva adelante la primera escuela mixta en Argentina en 1856, que tiene que cerrar a los 2 años por falta de inscriptos,
Y ella en un momento dice, en una sociedad como la nuestra, a cuyo análisis resiste entrar nuestra pluma, porque sentimos el rubor de la vergüenza en el rostro, en nuestro país, donde en 22 años de tiranía la clase pobre está habituada al lenguaje más repugnante e inmoral, donde la infancia misma usa de ese horrible lenguaje y donde parece extinta la piedad, la moral, la religión, creemos que las pocas horas pasadas en una escuela con el contacto de las calles y aún de sus propias familias no es suficiente a desarraigar esos hábitos funestos ni a morigerar a los niños. En las casas de refugio, por el contrario, sería fácil a niños destinados a la más profunda ignorancia el instruirse. O sea, no habría que hacer escuelas, habría que hacer casas de refugio, asilos para que los chicos no tengan contacto con los padres. Eso que después mitiga bastante Juana Manso, porque además era muy caro contener a todos los chicos, pero lo llevó adelante, por ejemplo, la Unión Soviética en los primeros años después de la Revolución. Eso que apunta a decir, bueno, si de verdad queremos educar a las nuevas generaciones, saquemos a los padres del medio, que no haya familia. Fíjense qué radical la idea y qué fuerte esa imagen de la prótesis. Arranquemos un brazo y pongamos otra cosa en su lugar, que no sea el brazo del padre y de la madre que está orientando la vida de los hijos. A principios del siglo XX empieza a desarrollarse otra idea, ya no pensando en un sistema educativo futuro, sino con un sistema educativo consolidado y en fuerte expansión. En el contexto de la pedagogía positivista, Rodolfo Zenet, uno de los pedagogos emblemáticos del positivismo en Argentina, dice: la acción del hogar debe auxiliar y robustecer a la de la escuela. Fíjense que por eso llamo a esto la figura de la criada. La familia es una sirvienta de la escuela, la familia tiene que hacer lo que la escuela le diga. Si esto acontece, los resultados son rápidos. Si el hogar y la escuela están en pugna, si los padres se oponen a la última, la educación de sus hijos se desvía y se retarda. Cuando el hogar, la escuela y el ambiente social que rodea al niño concurren a un mismo fin, los resultados que se obtienen son rápidos y positivos. La acción del maestro es directa en la escuela. Allí estudia y trata de penetrar en la psicología íntima de cada niño. Es indirecta en el hogar. Pero como la mala conducta de un alumno fuera del recinto de la escuela refluye en ella, perjudicando la buena educación de los sentimientos de sus compañeros, se ve la obligación de extender más allá su radio de acción, tratando de corregir la conducta del niño fuera de la escuela. Pero si el hogar no coadyuva en esta obra y fomenta su mala conducta, no queda más recurso que sacrificar al malo por la salud de todos. En primer lugar, pensemos que había familias que no acompañaban al trabajo de la escuela, y bueno, habrá que dejar a ese chico afuera. Lo que en la sala de maestros se menciona como la manzana podrida, porque la manzana podrida pudre el cajón. A veces digo que tenemos que pensar no solo cuando miramos la dictadura cómo fue posible el terrorismo de Estado desde las responsabilidades penales, civiles, políticas y económicas, sino también cómo se fue gestando una cultura en la cual una sociedad tornó posible que gente desapareciera y que todo siguiera funcionando, y que si desaparece por algo habrá hecho. Yo creo que el texto de Zenet nos advierte algo: habrá que eliminar al malo por la salud de todos, para que no se desvíe el proceso educativo que estamos llevando adelante. Y eso implica que la familia no se oponga a lo que la escuela le dice que tiene que hacer. Una siguiente figura ocurre también en el mismo periodo. Este es el caso de Julio Barcos, un inspector de escuelas de Buenos Aires de aquellos años, que poco antes de jubilarse, en 1927, escribe un libro que se llama ¿Cómo educa el Estado de tu hijo?, y que muestra la cara oculta de la escuela, muestra desde adentro cosas que la escuela hace, aunque no siempre dice que hace. Y es donde encuentro la figura del depósito. Dice así: la ley de la educación común obliga a los padres a mandar a sus hijos a la escuela desde los 6 hasta los 14 años de edad. Estos aceptan entre displicentes y complacidos dicha compulsión, primero porque es obligatorio hacerlo, segundo porque el Estado corre con los gastos de la enseñanza, tercero porque casi todos ellos aspiran a deshacerse de un estorbo en la casa, y en último término porque no hay otro camino para darle carrera o profesión a los hijos. Pero indudablemente que lo que más preocupa a los padres, sobre todo si son pobres, es librarse de un estorbo en la casa. No veo la hora de que vayas a la escuela para que me dejes en paz. Es el ritornelo de los padres cuando se sienten incomodados por los hijos. Y si estos son ingobernablemente traviesos, entonces las mamás les amenazan con el logro del maestro. Ya te arreglará las cuentas el maestro cuando vayas a la escuela. Y en efecto, el niño es zampado en la escuela como el reo en la cárcel. El pobre chico se salva momentáneamente del infierno del hogar para caer en el infierno de la escuela. A fuerza de oír estas amenazas, ya va sabiendo desde antes de transponer los umbrales de la escuela que el maestro es otro verdugo. Esto no lo está diciendo alguien que es enemigo de la escuela, es alguien que es enemigo de las prácticas usuales de la escuela de esa época, y como docente está diciendo: nadie acá se ocupa de
los derechos de los chicos y nadie se ocupa de verdad del proceso educativo de los chicos. Y está diciendo que esto que a veces nos preocupa en sala de maestros, de que las familias no esperan nada de la escuela y depositan a los chicos, ocurría en la década del 20. Está diciendo que estas familias no esperan nada salvo sacárselos de encima, que no les molesten, poder hacer su vida cotidiana y mandarlos a la escuela. Julio Barcos decía, no es que tenemos que quejarnos y decir qué barbaridad que los padres depositan a los chicos, sino tenemos que hacer otra cosa con estos chicos, no seguir ese mandato de acá la escuela no va a hacer nada bueno con ellos. A mediados del siglo XX, en ese contexto de transformaciones culturales que les mencionaba antes, hay otro posicionamiento de la pedagogía que es el que encontramos, por ejemplo, en la Pedagogía General de Ricardo Nassif, publicada en el año 58. Y él presenta algo así como la contracara de la figura de la criada, que es lo que se llama la figura del guante. Cuando las condiciones normales están dadas, la familia es un agente y una comunidad educadora de primer orden. Es el núcleo donde se presentan a las generaciones jóvenes los primeros elementos educativos. Mediante ella actúan las costumbres, la tradición, la moral. Es ella quien crea los primeros lazos que unen al hombre con su comunidad. Es muy difícil encontrar estas condiciones pedagógicas ideales en una familia determinada. La situación en que se encuentra la familia contemporánea le impide reunirlas, pero esto no significa que no sean necesarias para la completa formación del hombre. Mas como no se dará en la familia, la escuela busca colaborar con ella en la educación de sus hijos e incluso busca convertirse cada vez con mayor intensidad en un ambiente formativo total que satisfaga las necesidades materiales y espirituales del educando. O sea, la principalidad de la educación está en la familia y la escuela es colaboradora, ayuda, orienta, ofrece sus saberes para que la familia trabaje mejor en la educación de los niños. Por eso digo que podríamos relacionarlo con el guante. Cuando uno quiere mejorar la acción de la mano, se agrega un guante que le permite hacer ciertas tareas. Hay un guante para lavar los platos, hay otro para la jardinería, hay otro para arreglar motores y hay otro para protegerse del frío. El guante mejora la acción de la mano y la escuela funciona como un guante de la familia. Ofrece saberes, pone saberes a disposición. Es también el momento en el cual la escuela a veces se ocupa de cosas de las que no tiene mucho para ofrecer, pero supone que sabe. Ese modelo de familia que a principios del siglo XX está orientado en el higienismo social, en el pensamiento médico acerca de la familia normal y anormal, de los modos normales y anormales de ser varón y de ser mujer, en este contexto, a mediados del siglo XX, se desplaza hacia la psicología infantil. Y a veces, sin demasiada formación, la escuela evalúa las familias y la crianza doméstica desde la psicología infantil. Y entonces dice, este nene no está haciendo lo que Gesell dice que tiene que hacer a los 6 años y 4 meses. Entonces no es un chico normal porque no coincide con el libro de Gesell. Y también se pide en esa época que los chicos dibujen a su familia y después la docente evalúa, uy, mirá qué mano grande que le puso al papá, ¿por qué el hermanito está más cerca de la mamá? Como si hubiera una competencia, un saber de la escuela que en realidad no tiene para evaluar lo que está ocurriendo en las familias, ¿no? Es una continuidad, pero desde este discurso de nosotros que sabemos estamos aportando algo. En las últimas décadas empiezan a aparecer nuevas figuras que se contraponen a estas que he mencionado, ¿no? Y hay dos figuras que a mi modo de ver están atravesando hoy la sala de maestros y profesores y la vereda de las escuelas. Por un lado, la figura del cliente. Sea una escuela privada o pública, a veces la escuela espera de la familia que se comporten como cliente y las familias esperan de la escuela que los traten como clientes. Y eso significa planteamos a veces la pregunta de ¿qué supone una familia que paga cuando paga la cuota de la escuela o cuando paga la cuota de la cooperadora? A veces la familia supone que la escuela tiene que satisfacer sus deseos y la escuela supone que tiene que darle a cada familia lo que cada familia pida. Y entonces si pide muchos límites, hay que darle muchos límites, pero si no pide límites no hay que darle límites. Si piden tareas, les damos tareas. Si no piden tareas, no les damos tareas. Entonces se va configurando una especie de pedagogía a la carta, a cada familia lo que te pida, para que no haya ningún conflicto. Esa figura hace estallar cualquier proyecto pedagógico, porque no hay una lectura de lo que la familia pide para poder evaluar si es pertinente o no incluirlo en el proceso formativo de los chicos, sino a cada uno lo que pide. Ningún mozo cuando uno le hace el pedido dice, ¿eso va a pedir? ¿Eso va a comer? No pide ese chorrasco porque no sabe cómo lo hacen. No están evaluando nuestro pedido, nos trae lo que pedimos. Y a veces la actitud del docente es a cada familia lo que pida.
La otra figura aparece también, pero una figura como más de resignación, que es la figura de la yunta. Bueno, yo no elegí estas familias de los chicos, pero tengo que aguantarlos. Es un año, es un año, es un año. En un año se van y que lo soporte el que venga después. Lo mismo ocurre en la vereda de la escuela, dice la verdad esta maestra, no sé cómo vamos a llegar hasta noviembre, pero bueno, esperemos, parece que la que está el año que viene, espero que no la saquen, es bastante mejor que la que nos toca, ¿no? Ninguno de los bueyes eligió estar atado al otro en esa situación, ¿no? Son todos los castrados, cansados, que están ahí y no eligieron estar ahí. Pero yo creo que de las dos figuras, la más tremenda es la del cliente. Esta es la más dolorosa, la que más nos genera quejas y pesares cotidianos en los intercambios en las escuelas, pero la otra es mucho más riesgosa porque hace estallar cualquier proyecto pedagógico. Con estas figuras entonces querría empezar a pensar algunas de las tensiones actuales entre escuelas y familias para poder pensar cómo salimos de estas figuras que se nos presentan como alternativas. Yo he venido trabajando en los últimos 15 años con situaciones que docentes y directivos escriben en talleres y en jornadas de capacitación docente de diferentes lugares del país. Traje algunas de esas situaciones que mencionan la relación con las familias. Esta es una situación de Puerto Madre, en el Chubut, del nivel inicial, y dice así, se llama el horario de ingreso al jardín. El horario de inicio de la jornada escolar en el turno mañana es a las 9. A las 8:55 la portera, secretaria o maestra de turno tocan el timbre que anuncia que es hora de entrar al jardín y que los niños junto a sus docentes deben ir formando una ronda en el patio interior para realizar el saludo inicial, el izado de la bandera y la comunicación de novedades de los niños e informaciones institucionales. Luego de pasados 5 minutos de tocado el timbre, se cierra la puerta de entrada a la escuela infantil. Del lado de afuera del establecimiento se observa el malestar de los padres o familiares de los niños que tienen que esperar para poder entrar a que vuelvan a abrir la puerta luego de finalizadas las actividades del ingreso escolar. También se ven las caritas de los niños pegadas al vidrio intentando ver y escuchar algo de lo que acontece en el interior del jardín al encontrarse privados de participar. Esta norma se implementa para que no se obstaculice el momento de intercambio y saludo colectivo con el ingreso de los que van llegando más tarde. Y a su vez para que las familias no se acostumbren a dejar a los niños en el jardín luego del horario de ingreso, ocasionando interrupciones en la tarea pedagógica. Y el que escribe se hace unas preguntas. ¿Qué aprenden los niños que se quedan sin poder compartir el saludo inicial? ¿Por qué se les prohíbe a ellos de participar en una rutina escolar con intencionalidad pedagógica? ¿Qué se les enseña a los padres con esta norma institucional? ¿Hay que sancionar tanto a los alumnos como a los padres frente a la llegada tarde? ¿Son los niños de 3 a 5 años responsables de no cumplir con el horario de ingreso escolar? Me parece que es una escena emblemática y es una discusión muy frecuente en muchas escuelas. Bueno, hay familias que llegan tarde, entonces la norma es cerramos la puerta. Llegaste 1 minuto tarde, te quedás afuera 10, 15 minutos porque estamos contando las novedades del fin de semana y recién después vas a poder ingresar con tu hijo y vas a poder irte a trabajar. Parece una norma de sentido común y sin embargo es absolutamente injusta. Porque cuando nosotros empezamos a escarbar qué pasa con esas familias y decimos hay familias que llegan tardes, nos referimos a veces a las mismas familias que llegan tardes. Y si muchas familias llegan frecuentemente tarde, uno podría preguntarles, vengan a una entrevista y cuéntenos qué está pasando porque llegan tarde ustedes. Pero si una familia llegó una vez tarde y se encuentra con esta norma y dice, corrí como loco para llegar acá a las 9 y llegué 9 y 1 minuto. Yo vivo en una ciudad donde el transporte es cada vez más complicado y uno nunca sabe dónde va a haber una calle rota, un piquete, etc. Y resulta que por llegar 1 minuto tarde, una vez, tengo que irme 15 minutos más tarde y voy a llegar tarde a mi trabajo y me espera un problema enorme cuando llegue. Esa familia quizás se banca esa norma ese día, pero en algún momento te la voy a hacer pagar. Llamame para alguna actividad y te salto a la yugular. En cuanto me pidas colaboración para un acto vas a ver lo que es bueno. En cuanto venga la reunión de padres y de madres te voy a decir todo lo que pienso de la figurita que me hiciste cortar la semana pasada, todo. Por la bronca de esta escena. Y es una escena absolutamente rígida. A veces discuto esto con colegas a nivel inicial y me dicen, bueno, pero esos chicos tienen que acostumbrar a que si el día de mañana, si llegan tarde, el avión no los va a esperar. Pero tiene un tiempito, ¿no? Como para acostumbrarse. Si están en salita de 3, no tienen que ellos hacerse cargo ahora de llegar horario, sino de ir formándose con el tiempo en cierto hábito de ser puntual. Y cierto hábito de ser puntual no significa que alguna vez uno no pueda tener un problema. Cuando somos docentes y miramos la puerta desde dentro de la escuela decimos qué barbaridad esta gente que no llega horario. Cuando somos padres y madres en la familia sabemos que
el desayuno es caótico, nos peleamos por el baño, los chicos no se quieren levantar y cuando estamos saliendo con toda la puerta uno dice quiero caca, tenemos que volver de vuelta. O sea, sabemos de este lado del mostrador todo lo que le ocurre a la familia antes de llegar a la escuela, pero después con el guardapolvo decimos qué barbaridad esta gente que no llega en el horario. Fíjense, una escena, en este caso no es una docente de nivel inicial la que escribe la escena, es una docente de secundaria que ante la consigna de escriban una escena vinculada con la justicia escolar, escribió esto que había vivido como madre, se ve que lo tenía acá. Miren que una docente secundaria puede tener muchas escenas, pero dijo quiero contar esto que me pasó porque me parece totalmente injusto. Otra escena, esta es de La Pampa, se llama Lo que dicen las familias. Cierto día llegan algunos de los papás de los alumnos de origen boliviano para conversar con los docentes de segundo ciclo. La directora, también a cargo del primer ciclo, ubica a los padres junto a la docente solicitada para dialogar en un aula. La directora se retira para continuar realizando las actividades con sus alumnos y completar la correspondencia que debía enviar a coordinación. En La Pampa se llama coordinación, lo que en otros lugares es supervisión o inspección. La docente escucha los cuestionamientos de los padres. Pasado un tiempo, el tono del diálogo no es el adecuado. Una mamá muy enojada le decía que ella enviaba a sus hijos a la escuela para que le enseñen y aprendan. Y lo que hacen no les sirve. No queremos problemas en matemática, queremos que le hagan muchas cuentas. Y que cambie la forma de dar clase, la metodología. Porque el niño me dice que no puede trabajar. Cabe destacar particularidades especiales de esta comunidad, que son el 60% de la población extranjera. Pasado un tiempo, ingresa al aula la señora directora, quien se limita a escuchar la defensa del docente que trata de explicarle que lo que se enseña es lo que está acordado por ley nacional y el currículum provincial, y que constantemente las formas de enseñanza van adoptando nuevas estrategias que recibimos desde las capacitaciones, las que vamos adecuando al contexto y al nivel de los niños, y que como docente no voy a cambiar mi forma de enseñar. Las madres amenazan con llevar esta queja más allá del ámbito escolar. Pasado una semana del acontecimiento se realiza una jornada institucional. La directora nos sugiere que nos adaptemos a lo que realmente les conviene a los padres, que los escuchemos y respetemos la posición de los mismos, ya que de ellos depende que la escuela permanezca abierta. De más está decirles que nuestra institución pone énfasis en lo que dicen las familias y por favor de este conflicto nada a coordinación, lo arregla como ya les dije. Aquí surge un conflicto, ya que con la actitud de la directora lo que se logró fue que los padres y alumnos decidan y desautoricen a la institución escolar. Hay muchos elementos para analizar esta escena, pero siempre elijo pensarlo desde quién la escribe. Y la escribe seguramente o la docente que vivió esta escena o alguien cercano a la docente. Le da un palo tremendo a la directora, ¿no? Que deja a esa docente inerme entre esos padres que vienen a cuestionarlas, y una directora que al final dice hagan lo que los padres les dicen, ¿no? O sea, queda entrampada la figura del cliente. Pero también se me ocurre pensar, ¿por qué esta docente dice 2 veces que se trata de padres extranjeros? ¿Las matemáticas son diferentes en Bolivia? Ya 2 más 2 no es 4, es distinto. Cuando dice extranjeros no dice alemanes, suecos o noruegos, dice bolivianos.